Bueno, muy buenas noches. Se me ha encomendado la tarea tan grata como honrosa de darle la bienvenida a esta actividad convocada por el grupo Reivindicación de Don Fruto Rivera. Es un grupo que se formó en WhatsApp, lo cual corresponde a esta época que vivimos, un grupo del que supongo que todos o casi todos aquí formamos parte, que está abierto a todos y cuyo cometido es, como lo dice su nombre, reivindicar la figura de quien fue un héroe de la independencia, el primer presidente constitucional de la República y el fundador del Partido Colorado. La tarea de reivindicación es necesaria porque la figura de Rivera es objeto de un esfuerzo, no sé si decir una campaña, pero por lo menos un esfuerzo de vilipendio que tiene ya décadas y que se prolonga hasta nuestros días. Les cuento muy brevemente una anécdota de ahora. Hace unas semanas me escribió por WhatsApp un amigo que envía a su hijo a la escuela, no a la escuela pública, sino a la escuela de una institución privada de hondo arraigo en nuestra sociedad y de muy bien ganado prestigio. El chiquilín está en 5º año y en marzo le dieron a los padres la lista de los útiles y libros que tienen que comprar. Este amigo mío, que es un demócrata, un republicano y un celoso custodio de la laicidad de la educación, empezó a mirar los libros y por supuesto fue a mirar el libro de historia. Y rápidamente llegó a Rivera y lo que se ve de entrada en un recuadro, que lo vi yo porque me mandó la foto de la página, es un recuadro que dice el genocidio de Salsipuede, genocidio de los charrúas. Y allí en unas pocas líneas, en un lenguaje bien claro y sencillo para que lo entiendan bien los niños de 5º año de escuela, explica que, bueno, los charrúas habían peleado junto a Artigas, habían ido con él al Paraguay, luego habían luchado contra Lecor y luego intentando reinsertarse en la vida de la provincia oriental, habían chocado con los hacendados porque robaban el ganado, tenían que vivir, claro, el pobre charrúa. De las tolderías ni una palabra, ¿no? Todo lo que significaban las tolderías en el medio rural, ni una palabra. Y bueno, entonces Rivera, respondiendo a la demanda de los hacendados, les tiende una celada, una emboscada, ataca con sus tropas, mata a hombres, mujeres y niños. De la muerte de los soldados de Maximiliano Oves ni una palabra. Después dice que algunos guerreros fueron reducidos para trabajar como sirvientes en Montevideo y 4 que quedaron por ahí, 4 charrúas, fueron enviados a París, comprados por un feriante que los exhibió hasta su muerte. Eso es lo que dice el recuadro en este libro de historia para niños de 5º año escolar. Los autores del texto son 3 personas, 3 profesores. Una de ellas era una de las inspectoras, aquella que firmó el texto de adhesión a la candidatura de Daniel Martínez y Graciela Villar en las elecciones del 2019. En fin, episodios como este, bien recientes, demuestran la necesidad de la labor como la que realiza este grupo de reivindicación de la figura de Fructuoso Rivera. Podrán decirme algunos de ustedes que no son las únicas tergiversaciones de la historia que estamos viviendo. Sí, sabemos que hay otras, sabemos que a los que en su momento atacaron a la democracia con las armas en la mano las presentan como defensores de la democracia. Dice, caramba, pero bueno, por algo hay que empezar, empezamos por Rivera. Y para ilustrar un episodio importantísimo de la trayectoria del fundador del Partido Colorado, del primer presidente constitucional de la República, del héroe de la independencia, para referirnos al abrazo del Monzón, o al encuentro, o al pacto, o al entendimiento del Monzón, como cada uno prefiera, el grupo Reivindicación de Fructuoso Rivera ha formado este panel de distinguidísimas figuras que por ser ellos quienes son, y por ser ustedes quienes son, no voy a perder tiempo en presentarlas. La idea es que cada uno haga su exposición por 10 o 15 minutos y que al final, si todavía tenemos algunos minutos, puedan ustedes hacer las preguntas o acaso algún comentario que consideren pertinente. De acuerdo con lo que fue en su momento acordado y me fue transmitido, le doy la palabra en primer lugar a la profesora Diosma Piotti.
Hola. Bueno, buenas noches para todos. Quiero agradecer a Manolo y al grupo de reivindicación de la figura de Don Frutos por hacerme participar en esta mesa con tan distinguidos representantes de nuestro país y de la historia. Quiero agradecer también, felicitar al historiador Óscar Padrón, porque creo que le cabe un papel fundamentalísimo en la reivindicación de la figura de Don Frutos, y porque además en su último libro, que tiene un título muy sugestivo, cuando habla de el artiguismo posible, hace mención a doña Bernardina y deja una puerta abierta para que sea estudiada su trayectoria dentro de este proceso, como de tantas otras mujeres coloradas que participaron en el siglo XIX en todo lo que fue la construcción de nuestro país. También hoy leí en el Correo de los Viernes el artículo del doctor Sanguinetti, al cual me adhiero profundamente, o sea, compartimos esa misma visión con respecto a lo que hace al abrazo de Monzón. Frente a estos tres estudiosos del tema, yo como simple profesora de historia, egresada del Instituto de Profesores Artigas, que estudié el período, pero que en mis investigaciones marché por otros rumbos, estoy aquí sintiendo que es necesario brindarle mi homenaje a Don Frutos, sobre todo por el camino que tuve que recorrer para conocer verdaderamente quién era Don Frutos. Mi familia, los Piotti, llegaron en la última década del siglo XIX a este país en busca de trabajo y en busca de integrarse a una nueva sociedad, de filiación ateos. Por lo tanto, mi linaje no tiene esos genes de la tradición histórica que se vivió antes de su llegada. Pero ellos encontraron su religión aquí en el Uruguay cuando vieron la figura de don José Valle y Ordóñez, sus propuestas y todas sus ideas transmitidas a través del diario El Día. Cuando estuve en la escuela y en el liceo, yo que soy profesora de historia, puedo decirles que me aburrí totalmente de la historia que me enseñaron. Artigas el más humano, el virtuoso, el que no tenía defectos. Después los que vinieron eran personajes de cartón, que no eran de carne y hueso. O sea, la verdad que recién empecé a conocer la historia cuando estudié arquitectura, pero con historia del arte y nada que ver con la historia nacional. Pero no es lo peor eso. Lo peor es mi pasaje por el sistema universitario, al que uno de mis profesores, Reyes Abadí, siempre nos daba la cháchara sobre la pajarera universitaria. Fue una época de confrontación, de disrupción social, donde el peso de la ideología marxista era muy importante, en donde había también un fuerte revisionismo histórico y parecía que todo lo malo de este país, más allá de otras figuras, se condensaba en Don Frutos. Era todo lo malo, ¿sí? O sea, todo ahí se condensaba en él. Por lo tanto, yo tuve que hacer todo un proceso de conocimiento de Don Frutos y que tengo que agradecer también a que pertenecía a la última generación del instituto, donde estuvieron Reyes Abadí, Pibel Devoto, entre otros, y que abrigaron una historia más cercana a lo que era él dentro de este proceso patriótico, a pesar de que a veces Pibel hablaba de que, si bien tenía una inteligencia plástica,
era un gaucho nómade, que por lo tanto no permitió la unidad política, sino que había dos gobiernos, uno en manos de Lucas Oves y los 5 hermanos, y otro en manos de Rivera en la campaña, haciendo un poco alusión a esa dicotomía tan falsa, según mi perspectiva, de los doctores y los caudillos, la barbarie y la civilización. Porque vamos a decir la verdad, Rivera no era ningún bárbaro. En las luchas como militar tenía que actuar como militar, pero también era estadista que sabía cuáles eran los objetivos a cumplir, y también era un hábil político que sabía en el momento en que se podían cumplir y llevar a cabo esos objetivos. Y es por eso todo este proceso que vivió desde la gesta artiguista hasta la genial toma de Misiones en 1828, que permite la construcción de nuestra República Oriental del Uruguay. Artigas, el último que dejó la campaña militar del Rivera, me confundí. Rivera, el último que dejó la campaña militar en este proceso artiguista, que no se fue junto a su caudillo al ostracismo, sino que se quedó en el territorio y en la campaña para lograr y amalgamar ese sentimiento de libertad y de patria que seguía aún en los orientales, pero que, como decía él, había llegado la hora de desencillar y esperar que aclarara. Ese Rivera tan vilipendiado, el que se unió a la Cisplatina, pero fue el policía de campaña justamente para que, llegado el momento, pudiera tener todas las armas y todos los hombres para volver a lograr que la provincia oriental fuera libre e independiente. Fue aquel que también en la campaña logró mantener el famoso arreglo de los campos propiciado por José Gervasio Artigas. Fue el hombre que le dio la espalda en 1823 a los caballeros orientales, porque con su habilidad sabía que ese no era el momento propicio para llevar adelante tal tarea, y fue el que dijo sí de antemano en la Cruzada Libertadora de 1825. El último que se rindió y que capituló. Oribe ya en 1817 había capitulado, había abdicado del tirano Artigas y se había ido con el grupo de artilleros a Buenos Aires. Mientras tanto, Lavalleja, con otros patriotas en la isla Las Cobras, preso, cuando volvió al territorio, estuvo dentro del grupo de Artigas en el regimiento de Dragones, en el regimiento de Dragones. Y luego se plegaron en 1823, salvo Artigas, Oribe se plegó al movimiento de los caballeros orientales. El abrazo de Monzón es un símbolo, el nombre que lleva. Porque si fue un abrazo, fue un apretón de manos o fue una conversación, lo que fue, y el nombre lo dice, es ese gesto de dos compadres que habían luchado juntos, que en algunos momentos se habían enfrentado y que así lo van a hacer en el derrotero próximo de la historia de sus vidas, porque había una finalidad superior que era la de la provincia oriental libre y, para el caso de Rivera, independiente de todo poder. Y por lo tanto, si hacemos mención a las palabras de Spickerman, en cual decía que Lavalleja lo había hecho prisionero,
conociendo la figura de Artigas, conociendo su historia, su trayectoria, su personalidad, ¿quién puede decir? Perdón, sí, me equivoco con Rivera y con Artigas. Un lapsus mentalis, bueno, perdón. Con Rivera, que iba a ser prisionero de la Valleja y después que iba a ser el segundo jefe de las fuerzas que liberaron a esta provincia y construyeron este país como nación independiente. Evidentemente era todo un ardid tramado en la época, porque el mismo Rivera en febrero de 1825 tuvo que proclamar su adhesión y su participación dentro de las fuerzas del Barón de la Laguna para dejarlo tranquilo por el nerviosismo que tenía debido a los rumores del advenimiento de esta campaña en donde la figura de Rivera era esencial. ¿Quién dentro del grupo de Buenos Aires que vino y de los 33 orientales podía llegarse hasta estas costas sin saber que acá la campaña lo estaba esperando con Rivera al frente y con los patriotas que hasta ese momento habían estado en silencio, pero mascullando la palabra de la libertad? Evidentemente, era necesario Rivera y eran necesarias también después, con la formación del gobierno provisorio en la Florida, de la participación de las provincias unidas del Río de la Plata, que se hicieron esperar bastante. Se podrían decir muchas cosas. Acá me está apuntando Óscar que ya pasaron 12 minutos y que la idea era hablar 10. Porque me pediste. Porque yo te pedí y te agradezco, porque podría decir muchas cosas más. Pero es justo este homenaje, es justa la reivindicación. Es justo lo que dijo Ope, porque en el barrio que vivo, el Pinar, la calle que se denomina Rivera, quisieron cambiar su nombre del nomenclator porque Rivera era un genocida. ¿Sí? Estamos hablando de actualidad. Y quiero terminar con una frase que me llega mucho de Don Frutos, cuando decía que él era oriental nomás, oriental, liso y llano. Gracias. Muchas gracias, profesora Diosma Piotti. Ha sido ejemplar en el uso del tiempo. Tiene ahora la palabra el profesor Manuel Flores Silva. Hola, hola. Hola. Lo mío no era técnico. Hola. Está prendido. En primer término, el nombre del Grupo de Reivindicación de Don Frutos Rivera, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, distinguido público y naturalmente de la mesa de lujo que tenemos acá. Para nosotros es muy importante ir recuperando episodio a episodio la actitud de Rivera. Yo pensé que siendo un día sándwich iba a haber menos gente, entonces hice solo 50 copias de una cuestión de 50 páginas que tiene todos los antecedentes más o menos rescatables del episodio. Acá están los contactos múltiples, 10 o 12 contactos que hubo entre Lavalleja y Rivera antes de la invasión. Acá está la opinión de varios historiadores sobre ese tema del episodio de lo que Diosma ha llamado el ardid. Entonces, el que quiera, por supuesto, acá hay 50 copias y si no, entregamos más. Yo no los quiero aburrir con los datos. Yo quiero decir algunas cosas generales en estos 10, 12 minutos. En primer término, no se entiende
Monzón, ni se entiende la historia nacional de los primeros 50 años del siglo XIX, si no se entiende el porqué de los bandos. Hubo dos bandos y Monzón fue una pausa entre esos bandos, entre la lucha de esos bandos que fue permanente. Una pausa que duró solo 8 meses y en los cuales no hubo demasiada buena relación entre los caudillos, pero tuvo la virtud de que por Rincón y por Sarandí este país pasó a ser libre. Entonces, en realidad, ¿cuándo nacen los bandos? Los bandos nacen en abril del 17. De algún modo los funda José Artigas. José Artigas nombra jefe del ejército al entonces coronel Rivera, y eso genera una resistencia en toda el ala más montevideana, más doctoral o más menos comprometida. Entonces, bueno, algunos se van, Orillo se va a Buenos Aires con armas y pertrechos y pasa a defender al enemigo, el centralismo porteño, y para participar en la batalla de Cepeda, en fin. Ahí hay una digamos, la lealtad o la deslealtad Artigas, la fundación de los partidos. Segundo momento, quiero decir una cosa sobre esto, en la cual la historiografía no suele hacer hincapié. Detrás de ese enfrentamiento había ideología, naturalmente. Una cosa era el federalismo republicano de José Artigas de fuente norteamericana, leían las constituciones que estaban ya traducidas al español de los Estados Unidos, y otra cosa era el federalismo autoritario, que algunos llaman federalismo hispánico, que es un pacto autoritario entre el rey y los señores, en que cada uno mutuamente acepta ser autoritario, el rey con los señores y los señores con la gente. Eso es Rosas, lo otro es Artigas. La historiografía revisionista dice que Rosas y Artigas son lo mismo y la diferencia es la libertad y la república. Y entonces a nuestros chicos, como bien decía Ope, se le inocula de error desde el principio. Bueno, pero sigo con los bandos. Viene la Ciplatira. Ahí hay un primer momento de unidad, previo a Monzón 5 años después, que es cuando Lavalleja y Oribe se integran a los Dragones bajo el mando de Rivera. Dura poco porque en 1923, más concretamente el 1 de enero, hay una rebelión de los Caballeros Orientales. Los Caballeros Orientales eran una logia que quería centralmente adherirnos a Buenos Aires. Había sido fundada por Carlos de Alvear, más de los más acérrimos antiarteguistas de la historia del país, y en realidad era más complejo. Se fundó primero la Logia Lautaro de Montevideo, después se fundó los Caballeros Racionales y finalmente los Caballeros Orientales, y eran pro-bonaerenses. Había que dejar Brasil y sumarse a Buenos Aires. Era el antiartiguismo perfecto. Y naturalmente invitaron a Rivera a esa operación y Rivera dijo que no. Entonces ahí vamos viendo cómo los diferentes bandos van tomando su camino. Viene el 25. Rivera estaba en una operación política, están todos estos materiales allí, en la cual él consideraba que el ánimo republicano de algunos militares riograndenses era un activo que había que explotar. A tal punto eso era lógico que 10 años después, en 1835, esos militares hicieron la República de Piratini, se separaron del imperio, y duró 10 años esa república. El ánimo republicano es un clivaje fundamental. Cuando Rivera invade las Misiones, básicamente, él lo que está buscando es republicanizar el Brasil o una parte de Brasil, la gran operación política. Bien. Entonces,
la invasión de los 33 desde el punto de vista del legado artiguista era una invasión pro-porteña. Rivera sabía todo eso, que vino Juan Manuel de Rosas y le explicó todo lo que querían, con carta de Lavalleja, porque estuvo Francisco Lecoq, porque en fin, hay mucho material que prueba que Rivera sabía que se venía eso. O sea que Rivera caviló durante algún tiempo sobre si apoyaba ese proyecto que no era el de él, pero que a la postre traería la independencia y la libertad. No sin dificultades, porque lo primero que querían los 33 era adherirse a Buenos Aires, cosa que se hizo el 25 de agosto, y en realidad no era lo nuestro. Había como mapas diferentes. Uno tiene que estudiar eso. El mapa de Rosas va a ser el virreinato. Nunca reconoció la independencia de Uruguay ni de Paraguay. El mapa de Artigas era las Provincias Unidas, pero con una condición, que Buenos Aires no fuera la capital, incluso en el año 13. El mapa de Rivera era el país gaucho sin Buenos Aires y con Río Grande. Y entonces, es muy interesante porque este tema de ver los mapas que tienen en la cabeza en momentos en que se configuran las naciones es muy importante. Está el mapa que tenía Francisco Solano López más tarde, en fin, es un buen ejercicio. Entonces, estamos en el 25, Rivera pacta y se hace el encuentro de Monzón. Siguen las líneas, porque al año siguiente, ni siquiera un año, en enero, los argentinos disuelven el batallón, el regimiento de dragones, que era el regimiento integrado solo por orientales. El regimiento que de algún modo había sido decisivo en todo, entre otras cosas en apoyar la invasión de los 33. La disolución de la Fuerza Armada Nacional vulnera el autonomismo y Rivera no lo soporta y pide la baja del ejército y se va al ejército más grande y después se va a Argentina y entonces lo declaran traidor y lo persiguen y tiene que huir. Es bueno el punto porque hay una diferencia central entre Artigas y Rivera, aparte del mapa. Rivera es el mapa post-artiguista, aprendió de la derrota. Nos derrotaron los brasileros y Buenos Aires. Entonces, Artigas nunca transó con las clases más cultas, más formadas, más ricas, que manejaban Montevideo, y creyó en un país sin Montevideo. Y a la postre eso le resultó muy caro, porque Artigas debió haber venido a Montevideo, que nunca vino, desde el año 14 o Buenos Aires en el año 20, cuando estaba triunfante. Rivera aprende eso también. Y Rivera coopta intelectuales, Francisco Joaquín Muñoz, Lucas Oves, Santiago Vázquez, su gabinete, José Yauri. Y entonces la idea que hay detrás es que el país no existe si no se suman los dos. Que es una idea que es un avance en la configuración nacional respecto a lo anterior, a lo que pensaba Artigas. Se empieza la lucha de vuelta, Rivera perseguido, en fin. Lo declaran traidor y se arma las misiones. Y las misiones resuelven la independencia del país. Pero Lavalleja no estaba muy de acuerdo con las misiones, incluso se lo mandan a perseguir a Rivera, lo persigue Oribe, ¿no? Con intenciones bastante duras. Oribe de golpe se da cuenta ya por el Ibicuí que Rivera ya tiene todas las misiones y que está solito ya en el Ibicuí. Rivera le manda a Bernabé le arregla el problema a Oribe, le trae alimento para su gente que ya no tenía, en fin. Después viene Rosas, el autoritarismo. Nosotros estamos enfrente de él. Rosas nos arma dos revoluciones con Lavalleja. La financia el embajador de Rosas acá, o el representante de Rosas acá, que era Correa Morales,
Y entonces, el candidato a suceder a Rivera era Julián Laguna, un hombre de toda la vida con él, pero siente la necesidad de un paso de grandeza y llama al adversario y pone a Oribe. El primer año fue un año de entendimiento, así como fue Monzón 8 meses, tengamos un año ahí, o un año cuando Lavalleja y Oribe se hicieron dragones. Pero es más el tiempo de conflicto que otra cosa. ¿Cuántos minutos voy? Todavía tengo, me dice porque no es muy numérico, ¿no? Entonces, en 15... Yo ya termino. Entonces, allí siguen los bandos, la defensa. Cuando Oribe trae de vuelta a Correa Morales y se adhiere al rosismo, lo que está en peligro es la nación. Y ahí viene la rebelión del año 36 de Lavalleja, perdón, de Oribe, perdón, de Rivera. Rivera se levanta contra un orden en el cual lo que está comprometida por Rosas es la nación. Y eso dura 15 años. O sea que del año 17 que empiezan los bandos hasta el año 52 que termina la Guerra Grande, salvo algunos momentos, tal vez al final de la Guerra Grande, el primer año del gobierno de Giró, fueron momentos de entendimiento, lo demás no. Entonces, Monzón tiene la gran virtud de ser el momento de alianza, pero no es pasa que hay diferentes corrientes ideológicas, historiográficas. Nosotros los republicanos sentimos esta verdad. Los revisionistas no sienten nada de eso y piensan que todo esto fue un invento inglés, que los uruguayos no existían. Y después hay una tercera corriente que es muy entendible cuando se configuró el país, de hacer con mucha cosa simbólica. Y a veces los símbolos son útiles, pero a veces no son ciertos. Y es un poco lo que en este caso nos puede pasar. Yo termino con la siguiente reflexión. Me salté unas cuantas, pero termino con la siguiente reflexión. Alguna gente puede creer que nosotros estamos hablando de pasado. Y se juntaron unos cuantos ciudadanos y se pusieron a hablar del pasado. Estamos hablando de la República. Rivera es el reflejo de defensa de la República contra el antirrepublicanismo. Y hoy, en este país, y en estos meses, tenemos más antirrepublicanismo que hace mucho tiempo. Y en consecuencia, reclamar a Rivera, reivindicar a Rivera, es reivindicar la República y reivindicar una historia en que nos hemos hecho dignos con sacrificio de nuestra gente, de nuestros héroes. Y entonces, Rivera empieza a ser también una respuesta ante el antirrepublicanismo voraz que nos está rodeando. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Flores Silva, y gracias además por otro uso ejemplar del tiempo. Mi tarea está resultando mucho más fácil que lo que yo esperaba. Todos los oradores hablan menos de los 15 minutos inicialmente estipulados. Tiene ahora la palabra el profesor Óscar Padrón Fabre. Hola. ¿Sí? Buenas noches, un gusto. Gracias por estar presente. Gracias a Manolo por esta invitación. Desde que se creó el Instituto Rivera por un grupo de gente de Montevideo, especialmente don Carlos Travieso, ese instituto tuvo una larga vida, tuvo una trayectoria fantástica con publicaciones como Rivera, como La Nación, con homenajes, con recordación de fechas, colocación de placas, pero eso allá por la década del 50 comienza un proceso de decadencia y deja de existir. Y felizmente hace unos pocos años
se vuelve a mover la figura de don Frutos Rivera y se crea un movimiento, Encuentro con Rivera, que ha sufrido una fractura y ahora se suma Reivindicación con Rivera. Yo creo que los dos grupos, los dos movimientos tienen el mismo objetivo y yo hago votos para que divisiones transitorias se superen y se produzca la necesaria unificación, porque es una pena que después de tantos años que no haya una institución que reivindique a don Frutos, apenas que nacen ya se estén dividiendo. Y sobre todo porque hay que ser coherentes con el maestro, con don Frutos, que si algo le reprochaban sus propios adherentes era que buscaba siempre no solo la unidad interior, olvidando, tenía una capacidad de olvido, entre comillas, fantástica, sino que vivía tratando de seducir a sus adversarios, ¿verdad? Entonces, don Frutos miraba alto y lejos. Ese yo creo que es una de las enseñanzas que deja. Después, dos precisiones, y te pedí que me controlaras, dos precisiones desde el punto de vista del procedimiento de la historia y del análisis histórico. Uno sobre la historia política. Si hay un espacio donde aquella frase que lo único permanente es el cambio tiene significado, es en la política. En ninguna otra área, como puede ser la historia social, la historia económica, la historia cultural, ahí los procesos de mediana y larga duración reinan mejor. Pero en la política es un tembladeral permanente. Y si se vive en un periodo revolucionario como el que estamos analizando, mucho más. ¿Qué quiero decir con esto? Que no era lo mismo la situación de 1820, de 1823 y de 1825, y que por lo tanto es un equivocado procedimiento de los investigadores que han establecido vínculos y juicios de valor sobre la conducta de los distintos protagonistas, tomando lo que sucedió en el 20 y trasladándolo a otro año. Eso para este tema y para cualquier tema, y para Rivera y para cualquier otra figura. Y lo otro fundamental es el análisis de las fuentes. Las fuentes hay que analizarlas desde diversas perspectivas y una de ellas es cuándo fueron redactadas. Porque en este tema del Monzón se utiliza muchísimo fuentes como la de Spickerman, como la de Ceferino de la Torre, como la de Brito del Pino, pero no nacieron en el momento de 1825, nacieron mucho después. Esto no las invalida, esto de ninguna manera supone descartarlas, pero sí tener en cuenta que esos hombres y esos protagonistas, la vida les siguió corriendo y asumieron posicionamientos políticos que en buena medida influyen después en la redacción de sus memorias. La memoria es muy traicionera y todavía si se mezcla con posicionamientos políticos partidarios, imagínense. Estamos en el bicentenario de Monzón y estamos en el bicentenario de la polémica. La polémica sobre Monzón no nació hace unos años y la polémica sobre la figura de Rivera. Todo el que hace mucho es polémico. Ya lo dije hace unos meses acá, si no quieren ser objeto de polémica, hagan la plancha. Pero el que hace va a generar hechos polémicos. Entonces, la polémica sobre Monzón nació en los mismos días. La correspondencia entre los brasileños, entre el ECOR, ya están discutiendo si fue tomado prisionero o si fue un ardid. Y lo mismo va a pasar en Buenos Aires. Es un hecho polémico, tal vez similar a aquella conferencia de Guayaquil entre Bolívar y San Martín, que hasta el día de hoy se debate qué pasó cuando estos dos grandes hombres se encontraron. Solo que
después de la conferencia de Guayaquil se produjo la división y la separación, mientras que en el abrazo del Monzón se produjo la unión. La participación de Rivera en el abrazo del Monzón, o el encuentro del Monzón, define además otra característica de su personalidad, que yo lo defino como el Alejandro criollo, la capacidad de marcar un antes y un después en los hechos. Y eso pasó en 1820, en 1828, en 1830, en 1831, 36, 39. En el acierto o en el error, pero no hay duda que sus decisiones marcaban un antes y un después. ¿Qué pasó a partir del Monzón? La intentona revolucionaria de Lavalleja tuvo éxito. ¿Qué le había pasado a Lavalleja los 3 años anteriores? Había naufragado. 2 fracasos. Había naufragado con las provincias, Estanislao López, Mansilla, Solá, haciéndoles promesas que nunca se cumplieron, y el habilísimo Rivadavia prometiendo alianzas que tampoco se cumplieron. ¿Sí? O sea que esos elementos yo creo que hay que tenerlos muy en cuenta. Yo, para provocar, voy a hacer algunas definiciones nada más. Yo creo que a Rivera lo tomó prisionero Lavalleja, pero Rivera no fue sorprendido, que es diferente. ¿Sí? Que es diferente. Hay que analizar, y por eso hablo del tiempo y de los cambios, la circunstancia que estaba viviendo Rivera en ese momento. Se había producido una muerte no esperada. La muerte tal vez lo ayudaron a morir en realidad, del comandante general de la campaña Márquez de Sousa, la mano derecha de Lecor, aunque algunos decían que capaz que Lecor había tenido algo que ver con esa muerte. Y ese cargo de comandante general de la campaña, que le daba la máxima jefatura sobre todas las fuerzas, pasa a recaer en Rivera. Pero he aquí que estamos bajo la nueva Constitución brasileña del año 24, que establece un sistema centralizado, y como en general los uruguayos tenemos un prejuicio nacionalista sobre lo brasileño, no le hemos dado toda la importancia que tiene. Uno de los frutos de esa Constitución del 24 es el establecimiento de un ejército nacional, que va a dejar un ejército brasileño nacional que deja de ser regional. Y acá se ha hablado mucho y muy bien del regimiento de dragones. Pero he aquí que en el proceso de reorganización de ese ejército nacional, y al pasar Rivera a ser brigadier y comandante general de todas las fuerzas, le quitan en abril del año 25 el mando directo sobre el regimiento de dragones. Y las sospechas de que Rivera estaba en algún acuerdo y conversaciones por todas las cartas de Lecoq y Subillaga y el famoso Rubio Márquez, un fantástico espía de la época, hacía que en el sector brasileño cada vez las sospechas sobre Rivera fueran mayores. O sea que Rivera evidentemente se veía en esos momentos en una circunstancia muy especial. Lo que yo tengo la certeza es que Rivera no hizo todo lo posible para sofocar el movimiento de Lavalleja. Al contrario, hizo todo lo posible para darle tiempo a los cruzados para que pudieran ir organizándose. Y las 3 fuerzas que tenía disponible para llamar y convocar y reunir 700, 800 hombres de manera inmediata, no las convocó. El regimiento de dragones, el regimiento de los paulistas que estaba en San José, y el 3er regimiento de caballería al mando de José da Silva, que lo dejó pasar rumbo a Mercedes sin convocarlo, y pasó por el Monzón da Silva. Exacto.
700, 800 hombres que Rivera pudo plantar en el Monzón o en la costa, y ahí los 33 orientales y toda su valentía iban a ser muy poco. El 1 de mayo, y ya voy terminando, el 1 de mayo, Lecor le escribe al coronel Ferrara, que era el que se había hecho cargo del regimiento de dragones. No sabía que en ese momento Ferrara ya había sido tomado prisionero en Durazno. Lecor le escribe. Yo creí que de esto iban a hablar ustedes, yo estoy cambiando mi intervención, yo había traído otra cosa preparada, pero así que disculpen que no hago la cita textual. Pero Lecor le escribe y le dice: no sé a dónde mandar el armamento y los vestuarios que tengo, porque usted me dice que está en Durazno, pero Rivera me dijo de que usted había marchado para San José, a unirse con Borba y salir juntos para... Bueno, y hay una carta de don Nicolás Herrera a don Lucas Oves, fantástico Nicolás Herrera, ¿verdad? Una luz. Es de lectura obligatoria en nuestra historia. Donde le dice, después del 3 de mayo, después de 9 días el cielo se ha despejado. La gran incógnita se ha desvelado y don Frutos nos ha traicionado. Eso quiere decir que Lecor tuvo un apagón de información de unos 7, 8 días que no sabía Rivera dónde estaba. Entonces, esto es un tema largo, extenso, pero indudablemente, y en eso adhiero a las palabras de Diosma, don Frutos Rivera era un hombre de mirada larga y, como dijo Carlos Anaya, tiene la capacidad de reservar sus pensamientos de tal manera que dice que si hasta Bernardina lo supiera, él ya se sentiría débil. Entonces siempre don Frutos tiene mucho de inescrutable y de misterioso, pero recomiendo, era lo que yo traía para hoy, que lean las referencias de Frutos que existen en la correspondencia con su gran amigo Julián de Gregorio Espinosa, donde dice claramente: yo prisionero, entonces Lavalleja fue más delincuente que yo porque me aceptó de ser su compañero de revolución. Muchas gracias. Bueno, sin más trámite. Yo soy periodista histórico, no soy historiador. Entonces trato de hacer crónicas que intenten explicar, por lo menos del modo más sencillo, el texto y el contexto de las situaciones. Entonces, ¿qué es este fenómeno que estamos analizando? Entendámonos. El artiguismo, 1811 comienza su trayectoria, 1815 su apogeo es la batalla de Guayabo ganada por Rivera, aquel joven que Larrañaga quería conocer. 1816 comienza la invasión brasileña y estábamos perdidos, no podíamos ganarle nunca al ejército portugués, pero teníamos el conocimiento del terreno, teníamos caudillos populares y teníamos también alguna cosa que los propios comentaristas militares brasileños dicen que fue el exceso de confianza que tenían los militares brasileños frente a lo que consideraban unas montoneras de gauchos dispersos a los que iban a enfrentar las tropas regulares. Algunas, como el propio Lecor, veteranos de la guerra napoleónica, porque a veces hablamos de Lecor como si fuera un oficialito segundo, ¿no? Fue el único jefe de división bajo Wellington de origen ibérico.
Todos los demás eran ingleses. Todos los demás eran ingleses. Entonces, vamos de tropiezo en tropiezo. De tropiezo en tropiezo. La invasión brasileña es insostenible. En el 17 se va Oribe y Bauzá, enojados con la conducción de Artigas. En el 18 caen presos Bernabé Rivera, Lavalleja, Joaquín Suárez, Otorgués, y van a dar a una isla en Río de Janeiro, presos. No quedaba nada. Lo último es la batalla, triste batalla de Tacuarembó, que es una matanza de la fuerza de Andresito sorprendida. Estaba destruido el artiguismo. Artigas cruza el río hacia el otro lado, con poca ubicación de la realidad, pensó que podía tener algún apoyo del otro lado, cuando ya no tenía a Ramírez, Estanislao López santafesino lo miraba ahí más o menos, como sabemos, termina en el Paraguay y por 30 años desaparece del escenario. Y ahí está en el 20, Rivera solo. Yo hago análisis político. ¿Qué se hace en ese momento? ¿Qué hace un líder en ese momento? Está derrotado. La resistencia es imposible. ¿Firma una rendición incondicional y se va? ¿O trata de salvar del naufragio todo lo que pudiera salvar? Y ahí es lo que intenta hacer y lo logra, de un modo milagroso. Porque logra convencer a Lecor. Yo le mantengo la campaña tranquila, usted va a gobernar, haga lo que quiera, yo la campaña se la mantengo tranquila, eso sí. Primero, me libera a Lavalleja, a mi hermano Bernabé y a todos los demás. Segundo, no me toca a los poseedores de la tierra, los de los repartos artiguistas, respéteme a la gente que está en los campos. Eran 10 puntos, ¿no? Lo estamos resolviendo. Este era el 9º. Y tercero y principalísimo, manténgame el mando de mis dragones y de mi fuerza. Porque él eso lo tenía obsesivamente con Artigas. Mientras haya una fuerza armada, hay un núcleo de patria. Sin eso no hay nada. Y eso es lo que preserva a él. Entonces se hace dueño de la campaña. Sí, consolida el liderazgo, defiende a la gente, la protege de la voracidad de los brasileros invasores que se querían quedar con los campos, con los ganados, la defiende, afianza y profundiza su caudillismo, que pasa a ser allí prácticamente excluyente. Hace lo que había que hacer. Y yo no me puedo explicar como todavía gente que dice entender algo, le cuestionan y dicen, no, pero se plegó a los portugueses, perdón, con los portugueses se tuvieron todos. Pues cuando él logra liberar a Lavalleja y compañía, vienen todos a servir con él, ¿no? El jefe, Lavalleja segundo jefe. 2 años después Lavalleja se pelea y se va, pero fue oficial portugués y lo fueron todos. Todos lo fueron. El propio Oribe, que se había ido en el 17, vuelve. Y fíjense que se da la paradoja espectacular, de que cuando en el 22 se produce la independencia de Brasil, que se declara independiente de Portugal, acá había una fuerza portuguesa importante, que comandaba da Costa. Lecor, el capitán general, estaba ya con los brasileños. Y entonces se enfrentan los portugueses con los brasileños. Y hasta hay una batalla en Casaballe en la cual del lado brasilero está Rivera, ¿y quién es el jefe portugués? Bueno, el Oribe. Entonces, digo, y no estoy hablando mal de Oribe, no estoy hablando mal, Oribe, estoy hablando mal de los idiotas que simplifican las cosas y dicen, se puso un uniforme portugués, se lo pusieron todos. Porque primero había que sobrevivir
¿Y por qué sobrevivieron? Pudimos tener patria y república. ¿Por qué sobrevivieron? Porque los muertos no construyen patrias. Mi abuelo era viejo militar, yo diría milico, decía, soldado muerto no pelea, ¿no? Bueno, y es así. Bueno, digo milico porque era de filas, ¿no? Entonces, esa era la situación. Ahora, Lavalleja se va en el 22 y no cuaja. En el 23 hay otro intento, justamente cuando se pelean los brasileños con los portugueses, el cabildo hace un intento. Fracasa también. Lavalleja no logra levantar la campaña. Y luego, en el 25, se lanza la cruzada. Y ahí viene este famoso acuerdo. Y este acuerdo, más allá de si hubo prisión o no hubo prisión, a mí, la verdad, me interesa relativamente poco ese detalle. Él dijo siempre, sí, lo que dijo, ya en la polémica estuvo ahí. Porque incluso hay una tesis que también sostienen muchas fuentes de la época, de que todo esto remedio de prisión lo hizo Rivera en concierto con Lavalleja para justificarse frente a lo que era su deserción frente a los otros. ¿Sería eso o sería lo otro? No interesa. A mí las intenciones es lo que menos me interesan los resultados, porque la política en definitiva lo que interesa son los métodos y los resultados. Los métodos sin los resultados no son nada. Los resultados sin los principios no son lo que se desea. Y aquí lo importante es eso. Rivera se incorpora, levanta la campaña muy fácilmente, tan fácilmente que se viene aquí corriendo y ya en pocos meses, sin ninguna resistencia, se llega hasta Montevideo, donde se encierra Lecor. Y los portugueses quedan en dos lugares, en Colonia y en Montevideo, más nada. El resto de la campaña que hay. Y ahí viene entonces lo que es la fuerza Rivera y la astucia Rivera. Y ahí viene Rincón. Ahí viene Rincón en septiembre. Bueno, primero en agosto nuestra declaratoria, que es una declaración de coraje y de propósitos, ¿no? La seguimos celebrando como independencia, aunque ya todos sabemos que no fue la independencia de la República Oriental del Uruguay, tal cual la conocemos, porque, como sabemos, nos declaramos independientes de Brasil y nos adherimos a la Argentina, a las provincias argentinas, con esa palabra así se dice. Pero no ese es el tema, no quiere decir tampoco que no sea un hecho glorioso, es otro paso en el camino de nuestra configuración nacional, sin ninguna duda. Y bueno, pero luego viene en septiembre, ¿dónde pega Rivera? Que Rivera tenía no solo la astucia militar, tenía la astucia del criollo. Le roba los caballos a los brasileños, que era la herramienta. Es como robar los blindados hoy, ¿no? Sin caballo no se gana, y sin caballo de repuesto menos, que fue lo que le pasó después a Alvear en Ituzaingó. Y entonces le va a robar los caballos, al final termina en una batalla que no esperaba, la batalla la gana, muere el jefe, nada menos que uno de los Mena Barreto, que yo escribí la otra vez un artículo y me equivoqué de Mena Barreto, porque son un lote, y el que murió no es yo propicio que puse yo, sino Luis, pero no importa. Hasta hoy andan por ahí los Mena Barreto en el ejército brasileño. Y entonces, el acuerdo, lo que importa del acuerdo de Monzón es el resultado, que la campaña se volcó a favor y que puso la gente que tenía, y ahí llegamos a Sarandí, donde ahí por suerte están todos, ¿no, verdad? Ahí están todos, ahí está Rivera, está Lavalleja, está Oribe, están los dos Rivera, está Venancio, están todos, está Sufriategui, y están todos. Y ahí es donde recién entonces Buenos Aires dice, bueno, vamos a apoyar a esta gente, recién ahí. Y ahí viene luego lo que terminará en el 27 en Ituzaingó, en la guerra cisplatina. Que hace poco leí una historia militar brasileña, que esa es una cosa que nosotros siempre nos cuesta ver. Nosotros miramos de este lado, y hay que mirar el lado brasileño, ¿no?
Y termino con un cuentito porque también explica termina eso, ¿no? Y en este libro dice: nosotros fuimos a la guerra cisplatina porque queríamos someter a la provincia, mantener la provincia cisplatina, porque era el destino geográfico natural entre el Amazonas y el Río de la Plata. Y ese era el territorio natural de Brasil. Ellos se declararon independientes, vencieron. Argentina y Brasil empatamos. Los únicos que ganaron fueron los que terminaron independientes, los uruguayos. ¿Y el cuentito cuál es? Yo un día venía navegando en un avión con el presidente Sarney y venían dos militares brasileños, dos generales. Me van hablando esas cosas que se hablan y entonces sale el tema de cómo nosotros nunca le hemos tenido temor a Brasil y cómo en la Argentina siempre ha habido ese fantasma de la invasión brasileña que va a venir y que tal y que cual. Y acá nunca lo hubo. Me salta un general y me dice: presidente, en toda la historia de Brasil nuestro ejército perdió solo una guerra, la cisplatina, con ustedes. Bien, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, se ofrece la palabra. Si no es así, les agradecemos su presencia y muy buenas noches para todos. Muchas gracias.